El MP3398A puede funcionar con atenuación análoga o de tipo PWM. En el caso de la atenuación PWM, la señal se aplica al pin PWM y en donde la corriente promedio que circula por cada cadena de LED es equivalente a IZ por DDIM y donde DDIM es el ciclo de la señal de atenuación e IZ es la amplitud de la corriente circulante determinada por la resistencia conectada con el terminal número 6 IZ. Este pin está regulado para un voltaje de 1.225 voltios, en donde la corriente circulante determina proporcionalmente la corriente que circula por las 4 cadenas de LED. El modo de atenuación análoga acepta tanto una señal DC análoga como una señal PWM y que se puede aplicar al pin ADIM. Cuando se aplica una señal PWM al pin ADIM, esta señal debe estar entre los 200 Hz a los 2 kHz y por sobre los 1.6 voltios pico a pico. Esta llega a un filtro interno tipo RC compuesto por una resistencia de 10 megaohm y un condensador de 100 picofaradios. Cuando se usa la señal dimmer tipo PWM por el pin PWM se recomienda una frecuencia de unos 20 kHz o superior para una mejor atenuación del filtrado. Cuando se aplica una señal DC al pin ADIM, esta debe estar dentro del rango de los 0.4 voltios a los 1.5 voltios, lo que de manera lineal dará un rango dinámico de 0% al 100% de brillo en todos los LED. La protección de cadenas abiertas de LED se logra a través del pin OVP y los pines LED 1 al LED 4. Si una o más cadenas de LED están abiertas, la línea respectiva de LED es puesta a tierra, es decir, que aquí el voltaje llega a 0 voltios. Entonces, el chip mantiene cargando el voltaje de salida hasta que se alcanza el umbral de protección OVP, punto en el cual, y después de 4 microsegundos, la línea de LED respectiva o cadenas abiertas son marcadas como apagadas cuando presentan un voltaje inferior a 196 milivoltios y las demás se fuerzan a trabajar para que haya una regulación estricta. La cadena con mayor caída de voltaje determina la regulación de salida. El MP3398A siempre intentará encenderse al menos con una sola cadena, pero si todas están abiertas el convertidor elevador o boost se apagará. Todas las cadenas permanecerán marcadas como apagadas hasta el próximo reinicio del chip. En general, la protección OVP se implementa a través de un divisor resistivo descolgado desde la salida de tensión de alimentación a tierra. Cuando el voltaje en el pin OVP alcanza el nivel de 1.23 voltios, se activa el modo de protección contra la sobretensión. El sistema siempre monitorea el voltaje en los 4 canales de LED y también en los casos en los cuales las cadenas puedan encontrarse en corto. Si una o más cadenas están en corto, los pines respectivos pueden tolerar voltaje de estrés. Si el voltaje en cualquiera de estos pines llega a 6.3 voltios DC, se activará la detección de corto en la cadena o cadenas respectivas. Cuando una cadena se encuentra en corto, es decir, si existe una situación de sobretensión en ella, esta se marca como apagada y se desconecta el circuito de salida de voltaje y quedará marcada como apagada hasta el próximo reinicio del sistema. El chip también cuenta con 2 modos de protección cuando la bobina inductora o el diodo Schottky se encuentran en corto. Cuando esto sucede, es lógico que el voltaje de salida tienda a caerse y no es posible lograr un aumento del voltaje para los LED por más que se intente. En el caso en que no se logre llegar al tope de voltaje de salida establecido, el comparador de error espera 512 ciclos de conmutación y se apaga. También, cuando este voltaje no logra subir al nivel requerido por corto en la bobina inductora, el integrado proporciona una protección adicional sensando la corriente circulante por el MOSFET a través de la resistencia conectada entre este y tierra. Cuando el valor de voltaje límite se mantiene por más de 4 ciclos de conmutación, el chip se apaga y se bloquea.
El sensado de corriente iSense se toma de la resistencia limitadora del MOSFET switcher que regula la corriente del inductor externo durante cada ciclo de conducción. Para evitar que el chip opere a niveles excesivos de temperatura, se implementa el apagado térmico utilizando un sensado de temperatura en el troquel de silicio denominado TST. Cuando ésta supera el nivel de los 25 grados centígrados, el integrado se apaga y solo vuelve a funcionar cuando la temperatura cae por debajo de este punto.